Bien, ¿qué es el rebirthing o el renacimiento? Esta es una de las herramientas que yo utilizo a la hora de acompañar a las personas, de trabajar. A mí la palabra trabajar no es algo que me llegue mucho, lo que pasa es que muchas veces la utilizo para que se me entienda. Me gusta más hablar de servicio o del ejercicio que hago con las personas. Y el rebirthing es una práctica, también podríamos definirla como una terapia alternativa, que utiliza o que tiene como pilares dos elementos fundamentales. Uno es la respiración consciente, conectada, y otro es el pensamiento creativo. La respiración consciente, conectada, lo que busca principalmente es, como lo dice la palabra, conectarnos, ¿sí? Muchas veces nos olvidamos de que lo primero que hacemos cuando nacemos es inspirar, y ahí nos conectamos, ¿sí? Y es la forma que tenemos realmente de mantenernos conectados con, podríamos decir, la vida o la existencia o la energía que nos rodea. Nosotros inhalamos y exhalamos y entonces constantemente estamos moviéndonos en esa conexión de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro. Por lo tanto, cuando respiramos de manera consciente y conectada, lo que vamos a hacer básicamente es conectarnos, ¿sí? Principalmente para darnos cuenta de cómo estamos respirando y para qué estamos respirando. La respiración tiene mucha información y en la práctica nos vamos dando cuenta, ¿sí?, de que mientras más respiro, más conectado, más conectada me siento, y entonces más información empiezo a recibir de mí mismo y también de lo que me rodea. Y por otro lado tenemos el pensamiento creativo. El pensamiento creativo, muchas veces hay personas que interpretan estas palabras como pensamiento positivo, y no es así. El pensamiento creativo se refiere a que tu pensamiento es creativo y constantemente a través de tu pensamiento estás creando, ya sea algo que tú quieres en tu vida como algo que no quieres en tu vida. Entonces tu pensamiento siempre es creativo. ¿Qué va a hacer el rebirthing? A través de esta línea de observar y empezar a descubrir cuáles son los pensamientos que están en tu mente, que están creando lo que sea que estés viviendo en tu vida, vamos a ver si hay algunos que hay que cambiarlos. A mí me gusta también definirme como un cazador de pensamientos limitantes, ¿no? Es como, esto te está limitando. Entonces vamos a ir a ver qué te está limitando o qué está influyendo en tu vida para que esto esté siendo como está siendo, y finalmente es algo que tú no quieres. Entonces, a través de ese trabajo, podríamos decir psicológico, vamos a ir a descubrir cuáles son tus pensamientos o tus creencias limitantes para finalmente transformarlas y expandirte, o volverte un ser ilimitado, o recordarte que eres un ser ilimitado o ilimitada, ¿no? ¿Cómo puede ayudarte el rebirthing en tu vida? Principalmente vas a tener beneficios a nivel físico, a nivel mental, emocional, energético, incluso a nivel espiritual. Físicamente, ya por el simple hecho de respirar, vas a tener una mayor oxigenación, vas a tener un mayor aporte de energía en tu cuerpo, y a la vez va a haber un gran trabajo de desintoxicación de tu cuerpo, porque una de las cosas que ya se ha comprobado afortunadamente en los últimos años es que la respiración es alcalinizante. Por lo tanto, a nivel fisiológico lo que sucede es una muy buena depuración del cuerpo, y por otro lado una muy buena oxigenación y una recarga de energía en el cuerpo, con lo cual se experimenta una mayor vitalidad, cambia el estado de ánimo. Otro tipo de beneficios que vamos a obtener en una sesión de rebirthing son los beneficios a nivel mental. Principalmente lo que yo observo en mi experiencia y en la experiencia de otras personas es la claridad mental. Es cierto que también vamos a encontrar la paz mental, la calma mental, esa sensación de armonía, muchas veces esa sensación de silencio mental, aunque yo lo que más destaco es la claridad mental. Entre los terapeutas renacedores o las personas que nos dedicamos al rebirthing solemos decir mucho esto, ¿no? Es como, no sé muy bien qué me pasa, me voy a respirar. No sé muy bien qué estoy sintiendo, me voy a respirar. Porque justamente cuando nos ponemos a respirar nos hacemos cargo, nos hacemos responsables de lo que sea que nos esté pasando, y nos abrimos a recibir esa información que necesitamos finalmente para sentirnos mejor o para que algo cambie, ¿sí? Yo suelo llamar esto los momentos eureka, ¿sí? Es como de repente, a mí me ha pasado, y la persona que está respirando dice, ahora entiendo, ahora sé por qué me está pasando esto, ahora sé lo que estoy sintiendo, ahora sé lo que tengo que hacer o lo que
quiero hacer para que esto sea de otra manera. Entonces, a nivel mental, una de las cosas que vamos a obtener es esto, es mucha claridad y mucha comprensión sobre cualquier situación que nos esté sucediendo en la vida. El principal beneficio que yo encuentro en una sesión de rebirthing, y es que así fue como me pasó a mí, y veo que le pasa a las personas, y es que nos acerca al sentir, nos acerca al corazón. Cuando yo empiezo a respirar, y como lo hago de forma consciente, mi atención se va a enfocar en mi respiración. Mi consciente se va a enfocar en mi respiración. Por lo tanto, vamos a abrir la puerta de esa información subconsciente que está ahí siempre, queriendo que la veamos. Y a la vez, yo suelo decir que es como que le damos un juguete a un niño, es decir, le damos un juguete a la mente para que se entretenga, y entonces ya es cuando el corazón empieza a tener más protagonismo y entonces nos acercamos a sentir. Por eso también es que a nivel emocional vamos a tener grandes beneficios. Lo que más vamos a conseguir es finalmente, primero, poder comprender qué estamos sintiendo y en segundo lugar, crear el espacio para que esa emoción se libere. Muchas veces lo único que necesitamos es eso, es que algo que estamos sintiendo pueda ser expresado para finalmente poder ser liberado y sentirnos mejor. Finalmente es de lo que se trata cualquier cosa que hagamos en nuestra vida para sentirnos mejor, nos va a llevar a, tienes que tomar conciencia de esto, tienes que darte cuenta de esto y ahora observar qué puedes hacer con esto. ¿Cómo es una sesión de rebirthing? Bien, una sesión de rebirthing o renacimiento consta de 2 partes, suele durar más o menos unas 2 horas y media. La primera parte es una parte que se suele llamar en el rebirthing psicología espiritual y básicamente tiene un matiz psicológico. Nosotros vamos a ir, o yo voy a ir a hablar contigo y te voy a preguntar, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás aquí? Y entonces juntas vamos a ir recorriendo diferentes caminos con diferentes herramientas o dinámicas o actividades o ejercicios que utiliza el rebirthing para ir llegando a descubrir o intentando descubrir qué es lo que está sucediendo a nivel mental, a nivel emocional, que de alguna manera está creando esta situación en tu vida. Es importante recordar que siempre nosotros somos responsables de todo lo que nos está sucediendo, pese a que a veces eso no nos gusta y preferimos echar balones fuera, como se suele decir. Al final, esto que está sucediendo tiene más que ver conmigo que con lo que está pasando fuera. Entonces, en esa primera sesión vamos a ir a ver qué pasa a nivel mental, cuáles son los pensamientos, cuáles son las creencias, los juicios, los miedos y qué pasa a nivel emocional, qué estoy sintiendo, qué me está pasando a nivel emocional, como te decía, con esta situación, ¿sí? Vamos a ir a descubrir eso. Luego vamos a ver qué podemos hacer con esto, qué puedes hacer tú con esto para que esto cambie, para que esto se transforme en tu vida. Y entonces ya iríamos a la segunda parte, y esta segunda parte es la parte de la respiración. Durante más o menos 1 hora, 1 hora y cuarto, como mucho 1 hora y media, aunque ha habido procesos más largos también, yo he tenido experiencias con clientes más largas, es lo que suele ser habitual. Vamos a ir a respirar justamente para integrar toda esa información que hayamos descubierto durante la primera parte, ¿sí? Y esto es lo interesante, porque ahora que ya tengo toda esta información, ahora me pongo a respirar. Y aquí es donde yo suelo decir que sucede como la magia del rebirthing, es como que tengo toda esta información, tengo todo este material, ahora le pido a la vida, mientras yo respiro, que se haga cargo y que me diga cómo puedo hacer, porque en general nosotros creemos que sabemos, pero no sabemos demasiado. Y en esa segunda parte es donde vamos a ir a respirar para integrar y para recibir esa información que necesitamos. Bien, un ciclo de renacimiento está compuesto por 10 sesiones, ¿sí? Tú puedes tomar una sesión individual, mira, esto me está pasando y quiero tomar una sesión solo para esto, o puedes iniciar un ciclo de renacimiento en el cual durante esas 10 sesiones vamos a ir viendo dentro de lo que es el rebirthing los principales pilares que para el rebirthing sostienen a la vida. Hablamos del embarazo y el nacimiento, hablamos de la infancia, hablamos de la autoestima, de las relaciones y también de la sexualidad, ¿sí? Sexualidad entiéndase también como esa energía creadora que es lo que me impulsa, la que me sostiene para crear la vida que yo quiero. Luego hay otros temas que se van a derivar de estos 5 pilares que vendrían a ser la abundancia y la prosperidad, el éxito profesional,
encontrar la paz y el equilibrio y la armonía en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, pero los principales temas son estos 5 primeros. Durante ese ciclo de renacimiento vamos a ver cuáles son los temas que más necesitan atención y quizás no lleguemos a ver los 5 en un mismo ciclo, quizás nos quedemos en 2 porque es lo más importante y luego ya podamos ir profundizando en los siguientes. Las sesiones más o menos son espaciadas entre 15 días y 30 días para que la persona también pueda integrar y pueda ir también haciendo determinadas dinámicas y ejercicios que yo como renacedor le voy a proponer y la van a ayudar finalmente a ir haciéndose cargo y ir haciéndose responsable. Una de las cosas más interesantes que a mí que encontré en el rebirthing fue que el rebirthing siempre te hace responsable. Es decir, nunca te va a decir o nunca te voy a decir yo tengo la solución o yo te voy a decir lo que tienes que hacer para que esto. Simplemente te voy a dar herramientas para que tú vayas a ponerlas en práctica y te vayas dando cuenta de que al final tú ya no me necesitas. Finalmente te vas haciendo te vas convirtiendo en tu propio maestro, en tu propia maestra, en tu propio guía o en tu propia guía. Dentro de los diferentes casos que yo he experimentado como terapeuta, como renacedor, uno de los que más me llamó la atención fue el de una mujer que me dijo, vino una vez a una sesión y me dijo, llevo toda la vida queriendo hacer algo así, una vez hice algo con la respiración, me sentí bien, pero siempre he escuchado hablar del rebirthing, del renacimiento y ahora pues que escuché de ti, pues quiero probarlo. Entonces, bueno, tuvimos una sesión y después de la primera parte, después de indagar un poquito en qué le estaba pasando, qué había a nivel mental, qué había a nivel emocional, cómo eso se manifestaba a nivel físico también en su vida, nos fuimos a respirar. Y me llamó mucho la atención cuando terminamos de respirar, ella estaba así como, no puedo creer lo que ha pasado y no puedo creer de lo que me acabo de dar cuenta, estos momentos eureka, ¿no? Es como, mira. Entonces me cuenta que a ella siempre, una vez le habían dicho y que siempre le había quedado eso, que ella respiraba en clandestino, ¿no? Como que respiraba, pero que no quería que nadie se diera cuenta de que estaba respirando, ¿no? Entonces respiraba lo mínimo. Y ella era consciente de eso, porque siempre tenía la sensación de que no llego, ¿sí? Y esto es algo muy interesante, porque el rebirthing también nos dice que respiras como vives y vives como respiras. Por lo tanto, la respiración siempre nos va a decir qué nos está pasando, ¿no? Si quieres saber qué te pasa, fíjate cómo estás respirando, que la respiración te está hablando. Y también si quieres empezar a transformar algo, empieza a respirar de determinada manera, que eso te va a llevar a ese lugar al que quieres ir. Entonces ella me dice que se dio cuenta de que cuando tenía 20 años, su padre había fallecido por una patología pulmonar que finalmente lo que había hecho es que en el tiempo y que duró esa patología o esa enfermedad había ido perdiendo su capacidad de respirar, ¿no? Su capacidad pulmonar y finalmente terminó con un respirador artificial y finalmente dejó este plano físico. Y ella se fue consciente de que desde ese momento había dejado de respirar. ¿Sí? Es como por honor o como mi padre no pudo seguir respirando, pues yo tampoco. Voy a respirar lo mínimo para seguir viviendo y que las personas no se den cuenta de que yo respiro porque de alguna manera se había creído o se había contado a sí misma que yo no tengo derecho a respirar si mi padre ya no puede respirar, en un acto de lealtad, ¿no? O fidelidad hacia su padre. Entonces se dio cuenta de eso y lo interesante fue que a los pocos días nos volvimos a ver y me dijo, no te das una idea de todo lo que estoy respirando, o sea, es decir, es como que a veces no quepo en mí, ¿no? Es decir, no soy consciente de que puedo respirar tanto, ¿no? Y eso fue una de las cosas que más me ha sorprendido, con algo tan sencillo, ¿no? Como ver algo, comprenderlo y finalmente darse cuenta de que hay un cambio posible. Algo que a mí me gusta siempre decirle a las personas en relación al rebirthing es que en el momento que tú te inicias en este camino, es decir, cuando quizás empiezas un ciclo de renacimiento o empiezas a tomar, cuando tú lo sientes, determinadas sesiones, es que vas a empezar a recibir y a practicar una herramienta que te va a acompañar de por vida. Eso fue mi experiencia, ¿sí? Al principio cuando yo llegué al rebirthing era como, ¿esto de qué va? Esto es solamente respirar, no creo que esto haga mucho. Sin embargo, empecé a darme cuenta de todo lo que empezaba a pasar en mi vida, de todos los cambios y las transformaciones que empezaron a suceder en mí. Y a la vez me empecé a dar cuenta de la herramienta tan poderosa que había recibido y que podía utilizar. Por eso es que a día de hoy
Es cierto que a veces yo pido la ayuda de otros renacedores o de otros terapeutas y a la vez he aprendido a autogestionarme. Es como cuando veo que me pasa algo, me voy a respirar. Por eso es yo aliento a las personas a que se acerquen a Rebirthing, en primer lugar para sanarse, para conocerse más a sí mismas, pero también para recibir una herramienta que finalmente van a poder empezar a utilizar en sus vidas cuando quieran, porque la respiración te acompaña allá donde vayas y siempre está ahí, al servicio para ayudarte.